Imagínate vivir en un mundo donde, de un día para otro, una enfermedad desconocida comienza a arrasar comunidades enteras. Nadie está a salvo, ni reyes, ni campesinos, ni comerciantes. Este no es el guión de una película apocalíptica, sino la historia real de pandemias que han cambiado el curso de la humanidad. ¿Sabías que la peste negra acabó con un tercio de la población de Europa en menos de 5 años? ¿O que la llegada de los europeos a América no solo trajo conquistadores, sino también enfermedades que diezmaron civilizaciones enteras? Estas pandemias no solo dejaron millones de muertos a su paso, sino que transformaron culturas, economías y la forma en que enfrentamos las enfermedades hasta el día de hoy. En este video, vamos a sumergirnos en 5 de las pandemias más devastadoras de la historia. Desde la antigua Atenas hasta el siglo XXI, exploraremos cómo surgieron, el caos que desataron y las lecciones que aún podemos aprender de ellas. La peste de Atenas. El año es 430 a.C. Atenas, una de las ciudades más poderosas de la antigua Grecia, se encuentra en medio de la guerra del Peloponeso contra Esparta. Mientras sus ciudadanos se refugian detrás de las murallas para resistir los ataques espartanos, una tragedia inesperada surge desde adentro. Una misteriosa enfermedad comienza a propagarse sin control, devastando a la población ateniense. Los historiadores creen que la peste llegó a través de barcos comerciales provenientes de Egipto, cargados de suministros, y también de algo mucho más mortal: la enfermedad. Los síntomas eran brutales y aterradores: fiebre altísima, sed insaciable, úlceras dolorosas y vómitos incontrolables. La gente moría en pocos días y las calles se llenaban de cadáveres. Tucídides, un historiador ateniense que sobrevivió a la peste, describió con detalle cómo familias enteras eran diezmadas y los rituales funerarios, esenciales para los griegos, eran abandonados por miedo al contagio. El impacto fue catastrófico. Atenas perdió aproximadamente un tercio de su población, incluyendo a su líder, Pericles, quien era considerado la mente detrás del esplendor ateniense. Esta tragedia no solo debilitó militarmente a la ciudad, sino que también fracturó su espíritu y alteró su posición en la guerra. Análisis modernos sugieren que la peste pudo haber sido fiebre tifoidea, basada en restos arqueológicos hallados en tumbas masivas. La peste negra. En el siglo XIV, Europa vivió una de las mayores tragedias de su historia: la peste negra. Todo comenzó cuando barcos provenientes de Asia Central arribaron a puertos del Mediterráneo, cargados con mercancías, y ratas infestadas de pulgas, portadoras de la bacteria Yersinia pestis. Lo que parecía ser un brote local, pronto se transformó en una catástrofe que arrasó el continente. La peste negra tenía 3 formas principales: bubónica, neumónica y septicémica. Los síntomas eran horrendos: fiebres altísimas, ganglios inflamados hasta reventar, los famosos bubones, hemorragias internas y manchas negras en la piel. En cuestión de días, las víctimas morían. Sin conocimiento médico para combatirla, el miedo y la desesperación se apoderaron de Europa. En apenas 4 años, la enfermedad mató a un tercio de la población europea, es decir, cerca de 25 millones de personas. Las ciudades se convirtieron en cementerios al aire libre, con cuerpos apilados en fosas comunes. El pánico llevó a muchos a buscar explicaciones sobrenaturales, desde el castigo divino hasta la culpa de grupos marginados, como los judíos, quienes fueron perseguidos brutalmente. El impacto de la peste negra fue devastador, pero también transformador. La escasez de mano de obra impulsó mejoras laborales para los sobrevivientes y desestabilizó el sistema feudal. Además, marcó el inicio de avances médicos y sanitarios, aunque de forma muy rudimentaria.
La viruela en América. La llegada de los europeos a América marcó un antes y un después para las civilizaciones indígenas. Sin embargo, no fueron solo las armas y las estrategias militares las que diezmaron a estas culturas, sino también algo invisible: las enfermedades. Entre ellas, la viruela fue la más devastadora. Introducida por los conquistadores españoles, la viruela se propagó rápidamente entre los indígenas, quienes no tenían inmunidad frente a estas nuevas enfermedades. Los síntomas iniciales eran fiebre alta y fatiga, seguidos de erupciones dolorosas que se convertían en pústulas. La mayoría de los infectados no sobrevivía. Se calcula que la viruela mató a más del 50% de la población indígena en algunas regiones. En el Imperio Azteca, esta enfermedad fue crucial para la caída de Tenochtitlán en 1521, mientras los soldados aztecas intentaban defenderse de los españoles. La viruela debilitó tanto a su ejército como a su población civil, facilitando la victoria de Hernán Cortés. El impacto de la viruela no fue solo demográfico, sino también cultural y político. Civilizaciones como los aztecas y los incas perdieron gran parte de sus tradiciones, líderes y estructuras sociales. La gripe española. En 1918, el mundo aún estaba lidiando con las secuelas de la Primera Guerra Mundial cuando una nueva amenaza emergió: la gripe española. Esta pandemia, causada por el virus H1N1, infectó a 1/3 de la población mundial en un lapso de 2 años. Aunque su nombre sugiere lo contrario, la gripe no se originó en España. Este país fue simplemente el primero en reportarla ampliamente, debido a la falta de censura en su prensa durante la guerra. La enfermedad se propagó con rapidez gracias a las condiciones insalubres en las trincheras y el constante movimiento de tropas. Los síntomas eran devastadores: fiebre alta, fatiga extrema y, en muchos casos, neumonía severa que causaba la muerte en pocos días. A diferencia de otras enfermedades, esta gripe golpeó con especial dureza a los jóvenes adultos, un segmento generalmente más resistente. En total, la gripe española causó la muerte de entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo, superando incluso las bajas de la guerra. Los hospitales se desbordaron y los servicios básicos colapsaron en numerosas ciudades. A pesar de su devastación, esta pandemia marcó un punto de inflexión en la salud pública. Motivó la creación de sistemas internacionales de vigilancia epidemiológica y resaltó la importancia de la cooperación global para enfrentar futuras pandemias. El VIH-Sida. En 1981, un grupo de casos misteriosos comenzó a alarmar a la comunidad médica en Estados Unidos. Personas jóvenes y saludables desarrollaban enfermedades raras, como neumonía y ciertos tipos de cáncer. Poco después, se identificó al responsable: un virus que atacaba al sistema inmunológico, más tarde conocido como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. El VIH se propaga principalmente a través del contacto con fluidos corporales, como la sangre, el semen y la leche materna. Una vez dentro del cuerpo, el virus ataca a los linfocitos T, debilitando progresivamente el sistema inmunológico y dejando al organismo vulnerable a infecciones oportunistas y enfermedades graves, lo que conduce al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. En sus primeros años, el VIH estuvo rodeado de estigma y desinformación. Muchas personas infectadas, especialmente de comunidades LGBTQ+, enfrentaron discriminación y rechazo. Además, la falta de tratamientos efectivos hizo que la enfermedad fuera vista como una sentencia de muerte. Sin embargo, la lucha contra el VIH-Sida también demostró el poder de la ciencia y la movilización social. Hoy en día, los tratamientos antirretrovirales permiten a las personas vivir largas vidas con el virus. A pesar de estos avances, el VIH sigue siendo una pandemia global, con más de 38 millones de personas viviendo con el virus.
A lo largo de la historia, las pandemias han demostrado ser eventos devastadores, pero también han impulsado cambios profundos en la sociedad. Cada una de las 5 pandemias que exploramos ofrece lecciones valiosas, tanto sobre la fragilidad humana como sobre nuestra capacidad para adaptarnos y avanzar. Más allá de las muertes, las pandemias han transformado nuestras estructuras sociales. Por ejemplo, la escasez de mano de obra tras la peste negra aceleró la caída del sistema feudal. La viruela no solo destruyó imperios indígenas, sino que también moldeó el curso de la historia colonial. En el caso del VIH-Sida, la lucha por el acceso a tratamientos dio lugar a movimientos de derechos humanos que redefinieron el activismo global. ¿Qué podemos aprender de estas pandemias históricas en un mundo post-COVID-19? La cooperación global es esencial. La ciencia es nuestra mejor herramienta, pero solo es efectiva si va acompañada de equidad y acceso universal. Además, las pandemias no son solo crisis sanitarias, son eventos profundamente humanos que exponen nuestras fortalezas y debilidades como sociedad. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué tema histórico te gustaría que exploremos en nuestro próximo video? Escríbelo en los comentarios. Tus ideas son súper valiosas para nosotros.